Ciclo 1, Educación Inicial, Proyectos de Aula o Investigación. Dentro de la educación inicial se ha partido y se ha considerado el desarrollo del aprendizaje en la primera infancia como procesos complejos. Por eso es importante generar una red de apoyo con los adultos que rodean a nuestros estudiantes, la familia, maestros y cuidadores, quienes deben reconocer las enormes capacidades con las que cuentan nuestros estudiantes. Conocimientos previos. ¿Qué sabes de los proyectos de aula o investigación? Hagámonos esa pregunta porque de alguna forma todos hemos tenido algún tipo de acercamiento con los proyectos de aula y con los procesos investigativos, incluso en nuestro proceso de formación académica. ¿Qué conocemos de los proyectos de aula o investigación? Entonces nos plantean acá 3 pilares que son los proyectos de aula o investigación, de dónde surgen. Nos plantean allí 3 subtemas que son los intereses y preguntas de los niños y niñas, las expectativas de las familias frente al proceso educativo y las intencionalidades pedagógicas de las maestras. Recordemos que algunas instituciones educativas incluso generan proyectos integradores, sea de aula o incluso transversales a todos nuestros estudiantes y niveles. Uno de los grandes ejes entonces es el proyecto de aula o investigación y lo que busca, que es enseñar contenidos, que niños y niñas se desarrollen y aprendan de manera autónoma y organizar temáticas por periodos. Finalmente, el tercer eje grandecito que aparece acá es el de los proyectos de aula o investigación donde las familias participan. Entonces se considera la socialización de los resultados, las experiencias con las niñas y los niños desde sus saberes y capacidades y por último la consecución de materiales o recursos. Frente a indagar, entonces nos invitan a que construyamos nuestro mapa. ¿Qué preguntan los niños y las niñas? Esto lo plantean allí como el punto de partida. ¿Cuáles son los intereses de nuestros estudiantes para que a partir de allí empecemos a generar la propuesta? ¿Cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula o investigación desde el indagar? Entonces acá nos plantean también 3 subtemas, que es el observar y escuchar sensiblemente, mantener un diálogo permanente e identificar las preguntas de las niñas y los niños, en tanto tienen un gran potencial porque son sensibles, sensitivos, críticos y curiosos frente al mundo. Son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos, emociones, expresan, imaginan y representan su realidad. Si este es un tema que desde el programa está siendo enfocado para la primera infancia, observándolo detenidamente podemos identificar que el planteamiento de proyectos se puede generar a cualquier nivel. Proyectemos juntos. ¿Cómo se organiza el proyecto de aula o investigación desde el proyectar? Entonces acá nos plantean el diario de una maestra, que es el mismo diario pedagógico que la mayoría de nosotros tenemos, utilizamos y desarrollamos cada día de clase desarrollado, donde registramos allí las experiencias identificadas durante la jornada, positivas y negativas, todas ellas desde una mirada o el ángulo del investigador, procurando identificar algún tema que sea rescatable para hacer de él un proyecto de investigación. ¿Cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula o de investigación desde el proyectar? Entonces acá nos hablan de 6 características. Entonces dice que definir las intencionalidades pedagógicas para el proyecto, estructurar las experiencias desde la literatura, las expresiones artísticas, el juego y exploración, organizar el tiempo, revisar los recursos con los que se cuenta. Es importante cada uno de ellos porque si definitivamente proyectamos algo utilizando algún tipo de medio con el que no se puede realmente contar con facilidad, pues va a entorpecer nuestro proyecto. Explicitar las estrategias para promover la participación de familias a lo largo de todo el proceso y finalmente organizar las preguntas de las niñas y niños que inviten a la acción. Vivir la experiencia, a jugar, explorar, divertirse y aprender. ¿Cuáles son las ideas claves para el proyecto de aula o de investigación desde vivir la experiencia? Entonces acá nos hacen un bosquejo de lo que se tiene en cuenta
como experiencia, y es que entonces esta misma es una relación bilateral, es decir, de nosotros con los niños y de los niños con nosotros, de los niños con los padres de familia, de los padres de familia con nosotros y todos los involucrados en el proceso. Esta experiencia se construye en medio de interacciones que parten de los intereses y procesos que desarrollan los niños y niñas. Sin embargo, es importante aclarar acá que no es tan espontáneo como pareciera. Definitivamente debemos generar un pretexto para que nuestros niños, a partir de allí y una lluvia de ideas, podamos empezar a identificar realmente cuáles son sus intereses. Habla también del saber pedagógico, referentes de desarrollo de aprendizaje e interacción, es decir, que tenemos que tener de todas formas un marco legal para la formulación de nuestro proyecto. Valora el proceso, memoria, documentación y valoración, un proceso permanente. Entonces acá nos hablan de 3 grandes ejes que dice lo planeado junto a los niños y las niñas en contraste con la experiencia vivida. El otro es el lugar de las intencionalidades pedagógicas en la experiencia y su relación con lo cotidiano, y finalmente entonces aparecen las intencionalidades pedagógicas y su relación con la valoración y el desarrollo del aprendizaje. Recordemos que la idea es entonces generar un pretexto, de allí a partir de las curiosidades y que expresan nuestros estudiantes a través de una lluvia de ideas, identificar cuál es el que es más común al grupo, organizarlo. Y todo esto obviamente debe tener una intención pedagógica de aprendizaje. El paso a paso en los proyectos de aula o investigación, pues acá se formulan 7. Sin embargo, pues esto puede variar de acuerdo a la formulación que se haga por parte del maestro. Habla entonces de escuchar atenta y observar a nuestros estudiantes, sería el punto de partida. Habla de formular hipótesis, algunas ideas que pueden ser imaginarias para ver si se pueden comprobar en algún punto, que es lo que entonces se plantea en el tercero, proyectar propuestas e ideas relacionadas con el tema elegido. En cuanto al cuarto, se refiere específicamente a buscar documentarnos alrededor de ese tema y considerar los recursos y materiales que se pueden emplear. El quinto entonces habla de trazar o generar un cronograma de organización del trabajo. El sexto habla entonces de vivir la experiencia, es cuando entonces esperamos empezar a desarrollar nuestro proyecto, y finalmente entonces a través de la observación, el escuchar y reflexionar con todos los involucrados, enriquecer la propuesta inicial, hacer correcciones y ajustes, y a partir de allí pues entonces seguir alimentando el proyecto. Finalmente, entonces hablamos de que es todo lo que trabajan los proyectos se enmarcan en un gran tesoro, que parte del desarrollo del aprendizaje como procesos interdependientes. El desarrollo alcanzado por los niños y las niñas se convierte en el punto de partida del aprendizaje. Llegamos luego al proceso de aprendizaje de los niños y niñas, potenciando el desarrollo, y esto se hace de forma circular y permanente. Muchísimas gracias. Una vez más esperamos que esta información sea de gran utilidad para todos ustedes.